miras la pantalla proyectada, Jafet. Dígame. No, si miras la pantalla proyectada, la imagen. Sí. Producción más limpia. Uh-huh. Sí. Bueno, ayer hablábamos un poco de las contaminaciones y asociadas con las revoluciones científicas. Mencionábamos que la primera revolución industrial se produjo debido a la creación de la máquina de vapor y había bastantes emisiones asociadas a la quema del carbón. La segunda está asociada con la creación o la descubrimiento o utilización de la electricidad y los hidrocarburos, que ayudó en gran manera a que se hicieran motores de combustión interna, por ejemplo, y que también avanzara el aspecto de las medicinas a través de la petroquímica. Entonces, si hay mayor cantidad de medicinas, entonces la esperanza de vida va a aumentar, ¿verdad? La tercera revolución industrial ocurre cuando se combina la computación con los descubrimientos anteriores, ¿verdad? Y a esta se le conoce como la revolución de inteligencia. Hay una cuarta revolución que se conoce como el Internet de las cosas. O sea, relacionar todos los procesos ahora con Internet. Por ejemplo, no sé si has visto que ya hay unas opciones, por ejemplo, que una persona puede abrir la puerta de su casa sin la necesidad de estar presente. O que puede apagar las luces o apagar la estufa si no está en su casa. Entonces eso no solo está relacionado para aplicaciones de casa, sino que también está relacionado para aplicaciones en industria. Pero el problema de cada una de estas revoluciones es que no había un cuidado sobre los problemas ambientales. Se aumentaban las emisiones y se mejoraba la condición de vida, pero no había observación o detalle de lo que estaba pasando a nivel ambiental. Entonces, surgió la necesidad de tener una forma eficiente de poder producir teniendo ahorro. Y básicamente esto es cambiando ciertos patrones de conducta. Entonces, esto daba lugar a lo que conocemos como la producción más limpia. Y básicamente la producción más limpia es una esfera de forma preventiva y de forma global o integrada ya sea en industria, un comercio, en una casa o como oficinas, se pueda tratar de forma correcta los procesos productivos, a los productos que se realizan o a los servicios que se prestan. Teniendo en cuidado reducir el impacto en el ambiente y siendo eficientes. Algo muy importante de recargar es que no importa la actividad que se haga, siempre se va a generar un impacto. Por ejemplo, si conducimos en un vehículo para ir de un punto al otro, entonces ese vehículo quema combustible y genera gases de efecto invernadero. Bueno, entonces quizás la siguiente medida, si es una trayectoria larga, entonces utilizamos transporte público. Entonces igual el transporte público va a seguir quemando combustibles, pero la cantidad asociada a mi necesidad va a ser menor porque es compartido, ¿verdad? Bueno, entonces quizás puedo tomar una bicicleta. El uso de la bicicleta tal cual no emite emisiones, pero sí para fabricar la bicicleta, ¿verdad? O a veces, por ejemplo, para la grasa que se tiene que hacer o la sustitución de piezas, hay un impacto, pero es mucho menor comparado a un vehículo, ¿verdad? Entonces podemos pensar, una que genere menor impacto puede ser el caminar. Y caminar no es que genere un impacto, ¿verdad? Si hay lugar porque para poder caminar a esas distancias, puede ser que ocupemos algo que nos sirve para generarnos sombra o los propios alimentos, ¿verdad?
siempre que hagamos una actividad va a haber un impacto. A veces el impacto puede ser mayor o puede ser menor. Entonces, la producción más limpia puede ser aplicada a cualquier industria, a cualquier producto o a cualquier servicio que se presente. Dicho de otra manera, la producción más limpia se puede aplicar a todas las actividades que desarrollamos actualmente como sociedad. Entonces, en los procesos productivos, puede ser, por ejemplo, en ahorro de materias primas o eliminación de materias primas tóxicas. Ayer mencionábamos el caso, por ejemplo, de una empresa que elaboraba tostones en esas presentaciones que venden en los super que ya vienen en bolsa y que está lista para freírse. Ellos generan, alrededor de unas 2 a 3 toneladas diarias de concha de plátano. Entonces, tenían estos desechos a la par de su fábrica. Naturalmente, la materia se empieza a descomponer, no tiene un olor agradable. Y tenían que estar pagando 10.000 lempiras semanales para que un camioncito llegara 2 o 3 veces a la semana para retirar la concha. Entonces ellos evolucionaron a un biodigestor en el cual descomponían mucho más rápido la concha, le generaba metano, que es un hidrocarburo que les servía para un proceso de calentamiento en su fábrica, y básicamente se ahorraban el costo asociado por el camión, pero ya no era necesario estar transportando. Entonces la producción más limpia busca esto, aspectos que quizás en el momento sean una dificultad o un problema, de buscar una vía para convertirlos en una solución o un beneficio. En los productos, puede ser reducir sus impactos negativos. Por ejemplo, tener materiales que sean reciclables es de gran ayuda. Y en los servicios, entonces se puede aplicar algo que es el quehacer medioambiental, lo vamos a ver más adelante, un poco de medidas de eficiencia energética. Por ejemplo, esto aplica, por ejemplo, la persona que tiene una clínica de odontología. Ella no produce ni nada en sí, sino que presta un servicio. Pero en sus equipos puede buscar prácticas que sean que tengan un menor impacto. Entonces, para la producción más limpia, la contaminación es algo que no es favorable ni para las personas ni para el medio ambiente, y que puede ser en la actualidad o que tenga un potencial para ser perjudicial o dañino a futuro. O sea, no necesariamente tiene que ser un problema en la actualidad, sino que tenga la potencialidad de ser un problema. Esto es, por ejemplo, como los óxidos que suben a la troposfera y se transforman en ácidos. Entonces, cuando se generan, no son óxidos, pero tienen la potencialidad de causar un problema a futuro. Entonces, para hacer contaminación en función de la producción más limpia, no necesariamente tiene que causar un daño en la actualidad, sino que tenga la potencialidad de causarlo. Y al final, esté generando desperdicios de materias primas o que deterioren los recursos que tenemos. En resumen, es cualquier aspecto que puede causar, que causa o que puede causar un aspecto negativo en nuestro entorno. Entonces, si los problemas son los contaminantes, entonces hay que buscar una forma mediante la cual se puedan prevenir. Entonces, una de estas puede ser tratar de reducir sus emisiones en el lugar de origen. Si se reduce la cantidad de contaminantes, entonces por ende también se va a reducir la cantidad de impactos negativos que estos generan, ¿verdad? Entonces, en este aspecto se puede trabajar en residuos o formas para manejarlos de tal manera que no cause daño, ¿verdad? Volvemos al caso de la industria que elaboraba tostones. Esta concha generaba un problema y este problema después se va a un crematorio. Con el paso del tiempo, el crematorio va a colapsar, ¿verdad? Mientras que si esta concha se trata en este lugar, entonces ya no es necesario pagar transporte para llevarla, ya no es necesario que alguien en la fábrica esté
paliando, sino que directamente se pone en un biodigestor y los problemas se reducen, ¿verdad? Entonces, de esa forma se intenta prevenir la contaminación. Y la forma, como la clave para hacerlo al final es la última palabra, con eficiencia. Ya vamos a ver qué entendemos por este término. Entonces, eficiencia es la habilidad de lograr los objetivos optimizando el uso de los recursos. Es decir, si para una tarea antes nos tardábamos 3 horas y ahora nos tardamos 2 horas para realizarlo, entonces somos más eficientes, porque para realizar la misma acción ahora requerimos menor cantidad de tiempo y el tiempo es un recurso. O, por ejemplo, cuando hacemos una sustitución por un vehículo que consume menor cantidad de combustible, mejoramos la eficiencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos recorrer las mismas distancias, pero quemando menor cantidad de combustible. Y si quemamos menor cantidad de combustible, entonces los costos en compra de combustibles también se reducen, ¿verdad? Y podemos hablar específicamente también de eficiencia energética y decir que es la habilidad para lograr los objetivos productivos consumiendo la menor cantidad de energía posible. Entonces, por ejemplo, cuando se hace la sustitución de un foco de esos que le dicen de pollera o amarillos por un foco ahorrativo, estamos mejorando nuestra eficiencia energética. Tenemos el suministro de luz artificial, pero consumiendo menor cantidad de energía. Y si consumo menor cantidad de energía, entonces al final del mes, cuando llegue la factura, tendrá un monto menor. También la producción más limpia viene acompañado de esto que se conoce como el plan de las 3 R's. Básicamente son el reciclaje, el reuso y la recuperación. Esto está asociado con aspectos de manejo de desechos o manejo de materiales. Decimos que algo es reciclado cuando convertimos el residuo o el desecho en un nuevo producto. Muy importante eso, cuando lo convertimos en un nuevo producto. Reuso es cuando utilizamos el utensilio que tenemos, pero en un proceso que no es el que habitualmente se tenía, ¿verdad? Por así decirlo, cambiamos el uso habitual que tenía. Por ejemplo, en la universidad, por ejemplo, hay algunos basureros que son hechos de botellas de plástico, ¿verdad? Entonces la botella de plástico, su uso original era que contener un líquido. Pero ahora se le da un nuevo uso que es como pared de un basurero. Entonces cambiamos su uso. Por eso decimos reuso. Generalmente a esas prácticas le dicen reciclaje, pero para hacer reciclaje tiene que convertirse en un elemento completamente nuevo. Por ejemplo, de algunas botellas de agua, hay una marca de lápices que se llama Pilot. Ellos crean lápices nuevos. Entonces, el reciclaje es eso. Antes, un evento que es o que pasó por un proceso en el cual se convirtió en un objeto completamente nuevo y distinto. Reuso es cuando tenemos el objeto, no lo modificamos, no lo cambiamos, sino que ahora le estamos dando un uso alternativo que para, por ejemplo, no tener que utilizar nueva materia, sino que utilizar la que se tiene. Y recuperación es aprovechar o extraer componentes útiles que quedaban de un residuo. Quizás el ejemplo más claro de una recuperación es lo que ocurre en los junkers, con la venta de repuestos de vehículos usados.
Hay ciertas partes, quizás en un vehículo, que tuvo una colisión que ya no puede ser recuperado, pero hay ciertas partes que quedaron en este que aún funcionan. Entonces, recuperación es eso, que este componente está siendo utilizado en un nuevo proceso o un objeto distinto al cual inicialmente se tenía. Entonces, la clave para decir reciclaje es que se cambió el objeto en uno nuevo. O sea que por fuerza tiene que pasar por un proceso intermedio. Reuso es que solo tomamos el objeto y le damos un uso distinto. Y recuperación es que quizás algunas partes del objeto son funcionales en otro objeto. Entonces pueden existir dos tipos de reciclado, el interno y el circuito cerrado o abierto. El circuito cerrado es básicamente donde esos materiales se están reciclando en la misma ubicación donde se están produciendo, ¿verdad? Y el abierto es cuando no ocurre en el mismo lugar donde se está generando. Por ejemplo, el reciclaje de botellas de refresco. No ocurre exactamente en el lugar donde se generan, ¿verdad? Sino que una persona las va recuperando y después se van acumulando y después se llevan al lugar de reciclaje. Entonces tendría que ser un reciclaje abierto. Pero, por ejemplo, bueno, no reciclaje. Pero básicamente es la diferencia entre ambos, ¿verdad? El abierto es donde se recicla en un lugar distinto a donde se está generando. Y cerrado es directamente donde se está aprovechando. Entonces, tenemos algunos ejemplos. La botella retornable. Entonces, cuando se le cambia el uso original, poniéndole otro líquido, reuso. Si se llega a un punto para convertirlo en otro elemento, es reciclaje. Y si una parte de esta es aprovechada para otra función, por ejemplo, a veces las convierten en maceteras, puede ser recuperación. Entonces, la producción más limpia va a la mano de esto que se conoce como las mejores técnicas disponibles. O en sus siglas en inglés, BAT, Best Available Techniques, que lo que me está diciendo es que existen diferentes técnicas para realizar una actividad, probablemente, ¿verdad? Entonces, para la opción que a nosotros nos interesa, tenemos que escoger aquellas que son las mejores. Dentro de las mejores puede ser que por aspectos de maquinaria o disponibilidad de personas, personal o insumos, no podamos hacerlas todas. Entonces tenemos que escoger aquellas eh, que son aplicables para nuestra condición. Bueno, eso es lo que acabo de explicar. Entonces también se han tenido ciertos avances con el manejo de efluentes. Inicialmente en los 70, 80 y 90 lo que se tenía era un manejo de efluentes al final del proceso. Es decir, se tenían algunos químicos para acelerar su descomposición, pero el costo de estos químicos tiene costos bastante representativos. Entonces, si se pueden ver condiciones diferentes, por ejemplo, el uso de biodigestores. Al final ya no es necesario comprar químicos y tenemos los mismos resultados. Con la diferencia, por ejemplo, que un biodigestor nos genera metano y el metano se puede utilizar como fuente de energía, ya sea para producir calor o para obtener electricidad. Entonces, este cuadro básicamente nos resume todo lo que hemos conversado hasta el momento. Tenemos dos ejes importantes. Uno que es el beneficio económico
al lado izquierdo y el otro es el beneficio ambiental. Y aquí tenemos los tratamientos mencionados. Disposición final, que es en la década de los 70, 80 y 90. Un tratamiento que es lo que mencionábamos de tener perdón, un tratamiento que es el que está asociado con el uso de químicos, el plan de las 3 R's del reciclaje, la contaminación y la eficiencia energética. Entonces, si notamos en la parte superior, entre más arriba está, entonces se convierte en una inversión y con mayor beneficio ambiental. Y entre más abajo está ubicado, ya no es una inversión, sino que es un gasto y el beneficio ambiental se reduce. ¿Cuál es la diferencia entre y gasto? Bueno, la diferencia es, bueno, en ambos casos son, por ejemplo, dineros que salen ya sean de la bolsa o del dueño de la fábrica o del dueño de la casa o de la persona que va a implementar medidas. Pero la gran diferencia es que el gasto es un dinero que salió y nunca se vuelve a ver. Solo sale y no genera ningún beneficio. Mientras que la inversión es una salida de dinero, pero que me va a generar retornos. Por ejemplo, mencionábamos el caso del biodigestor. Eh, el costo aquí es construir el biodigestor, pero una vez que el biodigestor está trabajando, me va a generar biogás y el biogás contiene metano. Entonces, si ese metano yo lo meto a un horno, va a generarme calor. O si ese metano yo lo conecto a un generador de energía, entonces me va a generar electricidad. Entonces, si tengo una fábrica grande, hay fábricas en las cuales la factura mensual de energía eléctrica anda alrededor de unos 2 a 10 millones de lempiras. Entonces, si yo puedo producirme parte de la energía o el total de la energía con metano, entonces me estoy ahorrando esa cantidad, ¿verdad? Entonces, ese es el beneficio. Y se demuestra que se puede tener un proceso productivo, pero teniendo un impacto menor asociado. De igual forma, si lo miramos desde el punto ambiental, con un biodigestor, por ejemplo, se puede reducir la liberación de metano al ambiente porque se captura y se quema. Y, por ejemplo, las plantas de tratamiento al final se le agrega químicos y a los desechos, pero al final estos químicos pueden tener un impacto mayor más adelante. Entonces, por eso su beneficio ambiental no es, o no está en igual dimensión. No lo hemos mencionado. Entonces, la producción más limpia se tiene que tener en consideración la inversión a realizar, dependiendo del tipo de empresa o el tipo de condiciones donde se va a hacer. Puede ser inversiones a corto, mediano o largo plazo. Y en esa forma también el retorno de sus inversiones o de sus costos. Pero lo que se puede ir haciendo si no hay suficiente capacidad económica para implementar todo y empezar por las medidas de menor impacto. Y en base se va mejorando. En base se va mejorando las condiciones económicas, se puede ir implementando a continuación, ¿verdad?
Los ahorros generados por las primeras medidas pueden servir como apalancamiento, como fuente de inversión para las siguientes implementaciones, ¿verdad? Y de esa forma se puede ir desarrollando todo el plan de acción de forma paulatina. Entonces, ¿qué beneficios puede tener la producción más limpia? Bueno, mejora la productividad y rentabilidad. La productividad está relacionada con la relación de ingresos e ingresos, por ejemplo, en una actividad determinada. Si logramos mejorar los ingresos o logramos reducir los egresos, entonces mejoramos la productividad. Entonces, con producción más limpia de la mano de la eficiencia energética, se puede garantizar la reducción de egresos. Y en algunos casos particulares también se pueden aumentar los ingresos. Entonces, mejora la productividad, reduce los costos, sirve para un mejor manejo de residuos, lo que mencionaba en el caso de la empresa que elabora tostones, ya no tiene que estar pagando 10.000 empiras mensuales para que le vayan a botar la concha. Si lo ponemos eso al año es casi 5 millones de lempiras. Entonces es un costo anual que ya no, perdón, medio millón. Es un costo anual que ya no sale, pues entonces es un beneficio. Al implementar las mejores técnicas, los efectos asociados con los desechos desaparecen. Y cuando se tiene ese tipo de proceso, desde el final del proceso, los costos para el manejo de residuos son considerables. Lo que mencionábamos, el camioncito. Yo creo que si a cualquier empresa le ofrecen la opción para no pagar medio millón de lempiras al año, no, muy difícilmente la va a rechazar. Se puede mejorar el desempeño ambiental porque se reducen los desechos y los efectos negativos asociados con estos. Se reducen los costos de tratado de los desechos y genera nuevos conocimientos tanto para la empresa también como para la sociedad involucrada en estos casos. Y puede ayudar a que la empresa tenga un mejor posicionamiento general. Por ejemplo, hay lugares en los cuales no permiten importar productos si no tienen prácticas ambientales responsables. Europa cada vez se está volviendo un mercado que tiene esas características. Por ejemplo, a los que producen palma africana tienen que cumplir un sinnúmero de medidas para que sus productos puedan ser importados. Entonces la producción más limpia ayuda en esa parte, ¿verdad? Y también puede ayudar a mejorar la imagen en el mercado. Quizás en nuestros mercados hondureños no es tan posible debido a que a veces quizás nos centramos más en cuestiones de precio que calidad o efectos secundarios que puede tener para la elaboración del producto. Pero hay muchos mercados, y principalmente si se exporta productos, que prefieren quizás pagar un 2 o un 5% más por un producto si tienen la confianza de que ha sido elaborado con un proceso ambientalmente amigable. Entonces, poder certificar que sus procesos son realizados a través de producción más limpia es un aspecto que puede generar beneficios a la empresa. Entonces, si hay un mejor manejo de los residuos, puede haber un entorno laboral mejor, porque los aspectos de seguridad y higiene asociados con esos desechos básicamente se van a reducir. Se puede mejorar la infraestructura si es necesario hacer un cambio. Y probablemente en estos procesos, por ejemplo, si se utiliza reuso o reciclaje, entonces se involucra de una forma más activa tanto al personal o a las personas involucradas con
la actividad identificada. Entonces, algo que tenemos que tener bastante presente es que la producción más limpia es una especie de filosofía de acción. Actualmente no existe ninguna ley que obligue, o castigo, o reglamento, que obligue a las empresas a implementarla, y quizás sea una de las opciones por las cuales en Honduras su implementación sea baja, ¿verdad? Pero por eso decimos que es como una especie de filosofía y que tiene que ver más con el modelo de dirección empresarial que se le pretende dar a una iniciativa. La producción más limpia es una herramienta que nos ayuda a mejorar el desempeño ambiental que podamos tener para la sociedad y nuestro entorno. No sé si tenés alguna duda o consulta. Philip, una duda. Sí. Bueno, yo estoy viendo que la producción más limpia, pues, y la verdad es una filosofía genial para el planeta, pero a veces me pregunto yo, en el transcurso de la clase me preguntaba, pero no todas las empresas pueden aplicar a la producción más limpia, o sí, porque digamos, ¿cómo utilizar las 3R en una fábrica de pintura? Vaya, químicos y un montón de resinas y cosas que prácticamente duran miles de años en la Tierra. Y ¿cómo se puede utilizar la producción más limpia en esas fábricas eh, que sus componentes no son tan buenos para el reciclaje? Bueno, producción más limpia no solo es el uso de las 3R, sino que está la parte de prevención de la contaminación y eficiencia energética. La eficiencia energética se puede utilizar en cualquier empresa. Por ejemplo, tener motores más eficientes, iluminación más eficiente, aires acondicionados más eficientes o aires acondicionados que utilizan refrigerantes naturales y no los tradicionales que destruyen la capa de ozono y son gases de efecto invernadero. Puede ser aplicado independientemente del, de la empresa. Bien. Entonces la vía de eficiencia energética siempre está disponible. Y por el otro caso, el tipo de polímeros con los cuales se puede trabajar también puede ir mejorando para que estos no sean menor, o sea, el perjuicio de estos sea menor. O, por ejemplo, se puede trabajar en que la calidad de estos sean mejores. Una pintura de menor calidad va a implicar de que se utilice menor pintura futuro, ¿verdad? Por ejemplo, si los productos que están produciendo son buenos, la persona que utiliza esa pintura probablemente tenga que volver a pintar en unos 10 años. Pero si los productos que está elaborando esta industria son malos, y aquí es como un doble juego y tiene que ver mucho la moralidad, ¿verdad? Si son malos, entonces la persona probablemente tenga que volver a pintar en unos 2 o 3 años. Entonces, siempre se puede mejorar la calidad de los productos pensando hacia la eficiencia económica del potencial usuario. Y al interno de la fábrica, lo que se puede implementar son medidas de eficiencia energética. Hay una norma ISO que está asociada a la eficiencia energética y es la norma 50001, que lo que prevé son, por ejemplo, la creación de sistemas de gestión de la energía, que básicamente es como un equipo interno que anda analizando y observando situaciones mediante las cuales pueden ahorrar energía. Y quizás, sí, como habías identificado, probablemente las 3R en este lugar no es tan probable utilizar. Quizás especial, de la que tiene mayor potencial para utilizar en este punto podría ser la recuperación, pero las otras sí está un poco más complicado. Pero recordemos que producción más limpia es esto, mejores técnicas disponibles. Técnicas para hacer un proceso ambientalmente amigable son varias, pero hay que escoger las mejores y las que son disponibles para
la industria o actividad que se está analizando específicamente. Y lo que mencionábamos al principio, la producción más limpia puede ser aplicado a todo. Si tiene procesos productivos, si tiene productos o si tiene servicios, se le puede aplicar producción más limpia. Entonces, básicamente se puede aplicar a todo. Quizás lo que no se puede aplicar es todas las medidas, ¿verdad? Porque ahí sí, en el caso que planteaste, es lógico que no, pero sí se puede implementar. Excelente, Luis. Entonces, quedemos por aquí por hoy. Mañana no puedo dar la clase, entonces nos miraríamos hasta la siguiente semana. Está bien el inglés. Hacemos mucho. Entonces, nos vemos el lunes. Gracias, Luis. Feliz fin de semana también. Igualmente.